Vamos a platicar el día de hoy es el de defensa de la vida, eutanasia y cuidados paliativos. Esto es importante porque hay que recordar que una de las principales obligaciones del profesional de la salud, marcado no solo dentro del código de ética profesional, sino además como parte de las regulaciones y leyes que debemos de seguir, es la protección a la vida. La protección a la vida es un derecho fundamental del paciente, que el profesional de la salud esté abocado a ella, es más allá de de necesario, es indispensable. Este, de hecho, vamos a revisar las particularidades éticas que tiene el defender la vida y que podrían contraponerse contra algunos principios de la práctica. Vamos a platicar también de eutanasia y de cuidados paliativos para entender qué es cada uno, cuál es la diferencia entre estos dos y cuál sería la practicidad de cada uno de ellos, el por qué sí o el por qué hay tanto debate en cuanto a su implementación. Bien, quiero comenzar haciéndoles la pregunta a ustedes de qué entienden por la vida, qué es la vida para ustedes. Pues es como el hecho de respirar, ¿no? De realizar actividades o algo así. Muy bien, entonces desde la conceptualización fisiológica, que es que tu cuerpo funcione, ¿verdad? Entenderíamos eso como vida. ¿Qué más? ¿Qué más es la vida? O a ver, otra pregunta. ¿Qué es estar vivo? Es como, yo entiendo como la capacidad que tenemos de interactuar con nuestro entorno. De interactuar con el entorno. Muy bien, de acuerdo. Porque, por ejemplo, sabemos que nosotros los humanos no somos los únicos seres vivos en el planeta, ¿verdad? Existen otras especies animales, hay especies vegetales y que experimentan la vida de diferentes índoles. Por ejemplo, sabemos que las plantas, bueno, siempre hemos tenido la contextualización de que una planta no es del todo consciente de su entorno, o tal vez sí, si consideramos, por ejemplo, no sé, a los girasoles y que van percibiendo dónde está el sol, la altura y demás para crecer y moverse a la par de ello, o que hay plantas que pueden florecer en ciertos lugares y en otros no. Los animales, por ejemplo, la pregunta es si un animal está consciente de su entorno. Por ejemplo, si tú tienes un perro, la pregunta sería, ¿tu perro está consciente de quién eres tú? O solamente te entiende desde el sentido de supervivencia, ¿no? Esta es la persona que pone comida, que me acerca la comida, pero más allá de eso realmente no lo concibe como algo más. Esa es una pregunta filosófica en realidad. Si la vida se define solamente por el funcionamiento orgánico o si tiene un sentido más allá de eso. Ahora, sé que lo que estamos diciendo parecería tener un sentido que va más allá de la parte fisiológica, que en apariencia sería lo que nos interesaría en esta carrera, pero esto es importante porque, como sabemos, todos los debates éticos tienen una carga filosófica importante. Entonces, la pregunta de qué es la vida es proporcional también a qué es estar vivo, ¿verdad? Como bien lo mencionaron, desde una definición fisiológica, estar vivo es que haya un cuerpo que tiene órganos funcionales. Desde un sentido más metafísico es estar consciente de tu entorno. Ahora voy a preguntar algunas acepciones de esto. Por ejemplo, un paciente que se encuentra en estado vegetativo, ¿está vivo? Puede que sí, ¿Por qué? porque sus inconscientes, su cerebro sigue trabajando a pesar de que no tenga, por ejemplo, cierto estilo de vida, ¿no? Más bien. Bueno, de hecho ahí hay un detalle. Hay que recordar que estado vegetativo se define como una persona
cuyo sistema nervioso central ha fallecido, por eso está en estado vegetativo. Hay muerte del sistema nervioso, que sería diferente a un paciente en coma, cuyo sistema nervioso está parcialmente funcional, pero tiene un daño grave que le impide despertar. En el estado vegetativo el sistema nervioso no está funcional, por consecuencia, y esto es algo que la ciencia ya ha podido probar, los pacientes en estado vegetativo ya no están conscientes del entorno. De hecho, un paciente en estado vegetativo sabemos que en realidad no va a mejorar. Y aquí sí vale la pena aclarar esa parte porque de pronto las películas y las telenovelas y demás como que causan esa falsa impresión, ¿no? Pero hay que diferenciar entre un estado comatoso y un estado vegetativo. El paciente en estado comatoso, por supuesto que puede despertar, también puede ser que no. Y así como sí podría despertar en 2 o 3 días, podría despertar en varios meses o no hacerlo nunca. El paciente en estado vegetativo no es un paciente en coma, es un paciente cuyo sistema nervioso ya no funciona, ya no va a despertar. Entonces, desde esa perspectiva, el paciente ya no va a tener una conciencia de la realidad de su entorno. Entonces, la pregunta es, ¿el paciente en estado vegetativo está vivo? Pues sí, ¿no? Porque está respirando. Mm, el paciente en estado vegetativo respira con soporte vital. Ah, ya, pues entonces no, porque pues si no ni siquiera está respirando ya por sí mismo, pues se podría decir que ya está muerto, porque ahora sí que es un aparato lo que lo tiene respirando, ¿no? Aunque hay otros órganos que sí funcionan. Normalmente los pacientes en estado vegetativo tienen funcionamiento hepático y renal, también funcionamiento cardíaco. Los pulmones no, porque los pulmones hay que recordar que dependen de un sistema nervioso parasimpático, entonces no van a funcionar si el sistema nervioso no es funcional. Yo creo que para estar vivo se necesita una como conciencia, pero aquí ya aplicaría como el mismo término que se aplica, por ejemplo, para los bebés, que se supone que ya hay vida desde que es la concepción, pero como no tienen un sistema nervioso o no tienen como la facultad de pensar por ellos mismos, a veces no se les toma, o a veces ciertas personas no lo toman como que están vivos, ¿no? Sí, ahora una diferencia importante de los que están en este tema de el pro y el contra de la eutanasia, por ejemplo, es que un feto, no sé, un feto en la semana 15, si bien es cierto en ese momento no está consciente de su entorno, pero lo va a estar en el futuro. Mientras tú no sesgues su desarrollo, en algún momento va a estar consciente del entorno y sus órganos se van a desarrollar y van a ser funcionales. Pero el paciente en estado vegetativo nunca lo va a estar, ya no va a estar consciente de su entorno y ya no va a tener una evolución progresiva a favor, al contrario, sería regresiva, que ese sería un punto a debate de las personas que están a favor y en contra en el tema de la eutanasia. Entonces vemos que es un tema un poco más difícil de lo que observamos, ¿no? Porque cuando hablamos acerca de defender la vida, primero el simple hecho de decidir qué es vida y qué no, ya marca un punto de debate. Ahora, si nos vamos a las definiciones, y creo que se me movió la diapositiva, déjenme ajustar ahí. Ahí estamos. Si nos vamos a las definiciones, por ejemplo, se define como propiedad, perdón, la vida se define como propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas, por lo cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Es una definición de Cunningham. Por otro lado, para la Real Academia de la Lengua, ellos definen el concepto vida o la palabra vida como espacio de tiempo que transcurre desde el nacimiento de un animal o un vegetal hasta su muerte. El catolicismo, por ejemplo, y digo aquí, obviamente hay varias ramas del catolicismo, para empezar, la gran debate no entre definir catolicismo y cristianismo, pero traté de hacer algo más general, preguntando con un experto y además con definiciones de la literatura, pero podríamos decir que para los católicos la vida se define como la unión del cuerpo y el alma. Teóricamente para la religión católica,
cuando el alma abandona el cuerpo, entonces la vida ha terminado. Eh, claramente, pues aquí está el tema y la disyuntiva de definir, ¿no? Qué es el alma, cuándo la abandona y demás, para lo cual hay muchos debates. Desde la perspectiva budista, la vida y la muerte son dos fases de un continuo. La vida no comienza en el nacimiento ni termina con la muerte, o sea, ellos son mucho más ambiguos. Básicamente, para el budismo, la vida es un proceso transicional de todo tu ciclo, pero en realidad tu existencia no se limita al tiempo que estás consciente en el planeta Tierra. Y si nos vamos al Islam, la vida es una preparación para la muerte, para la vida eterna tras ella. O sea, también lo ven como un proceso transitorio. Quise utilizar dos referencias de dos de las religiones teístas más grandes del mundo, y quise utilizar a la religión no teísta más expandida del mundo también. Parecía interesante la comparativa. Desde esas definiciones es muy difícil llegar a un punto clave, ¿no? Porque vemos que abarcan diferentes conceptos. Por ejemplo, en la definición más técnica, la vida básicamente es cuando tus órganos funcionan y estarías consciente del entorno hasta que ese proceso termina. Cuando tus órganos fallan, entonces la muerte ha aparecido. Por otro lado, para religiones como los católicos, por ejemplo, el fallo orgánico no debería ser considerado como el proceso de término de la vida, sino el abandono del alma del cuerpo, por lo cual se entiende que típicamente para el pensamiento católico la vida no termina a pesar de sucesos como por ejemplo la muerte del sistema nervioso, como en el paciente en estado vegetativo. Estos puntos son bien importantes porque hay que recordar que cuando hablamos del debate ético siempre se tiene que considerar la ideología, la idiosincrasia y la cultura en relación al paciente o a la persona para la cual se plantea esto. Ahora, otra pregunta bien interesante aquí es, ¿cómo se está vivo? O sea, si ustedes pudieran, y digo, sé que aquí me estoy metiendo en temas que parecen como muy fuera de, pero pregúntense ustedes mismas, o sea, ¿cómo sé que estoy vivo? ¿Cómo puedo definir que yo sí estoy viviendo, no? Si nos vamos, por ejemplo, a algunas definiciones o algunas percepciones o contextualizaciones de lo que es la vida, por ejemplo, teóricamente se asume que se está vivo cuando se está en un franco proceso de crecimiento, desarrollo y madurez emocional. Se entiende que se está vivo también desde otros contextos cuando se piensa, perdón, cuando se piensa más allá de la existencia. Para algunas religiones, por ejemplo, la vida se define como tener un propósito, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, y este tema lo traigo a colación porque podemos entender algunas condiciones clínicas que te podrían alejar de ese concepto. ¿A alguien se le ocurre alguna situación clínica de la psicología, algún caso psicológico o alguna condición psicoemocional en la cual tú podrías no sentirte vivo? Pues en algunos casos severos de depresión, La ¿no? Que las depresión, personas sí, definitivamente se tiran así a la cama a no querer comer y no querer hacer absolutamente nada. exactamente. Y también las psicosis con la disociación de la realidad. Hay personas que padecen de alguna enfermedad, que hay muchas enfermedades que te llevan a la disociación de la realidad. Y entonces, técnicamente, si nos fuéramos a tomar ese caso y tratando de calzarlo con conceptos o definiciones como la católica, la budista, la islámica, o definiciones de libros de fisiología, podríamos entonces entender que votan, que no son parejos. Una persona técnicamente desde el punto de vista, por ejemplo, del Islam o del budismo, que experimenta depresión severa y que no entiende y no tiene un sentido de la vida, más aparte de que no vive su vida y no disfruta de ella, teóricamente no estaría vivo, claramente solo desde una perspectiva emocional, existencial. Entonces, básicamente es difícil entender también cuando una vida
se considera productiva o cuando una vida se considera valiosa para la persona que la está experimentando. Ese punto es bien importante y me gustaría que lo guardáramos ahí un momento. Ahora, si nos seguimos con esta parte de cómo se está vivo, podemos entonces regresar o irnos hacia algunos pensamientos de la filosofía. Por ejemplo, Descartes, dentro de sus frases más conocidas, está el primero pienso y luego existo, ¿no? Si yo soy capaz de pensar, y por pensar se entiende la capacidad que yo tengo para entender el entorno, aunque sea a mi manera. Pero si yo tengo la capacidad de pensar en algo, entonces estoy vivo. Esto es importante porque en otras ramas de la ciencia, por ejemplo en la física, de hecho en la teoría de cuerdas o incluso en la mecánica cuántica, existen teorías donde se llega a pensar o a proponer como una hipótesis que solamente somos una especie de animación digital o una especie de programación y entonces la pregunta es, ¿cómo sé si yo existo? Porque yo podría no estar existiendo en este momento, pero percibir que sí a través de un artilugio, un engaño de, bueno, teóricamente para Descartes, si yo soy capaz de pensar en cosas como esas, existo. Y si existo, estoy vivo. Este, para algunas religiones, por ejemplo, particularmente el catolicismo, el cristianismo o los ayurvedas, eh, la vida también se define a partir de el propósito, ¿no? Es común escuchar en estas religiones conceptos como es que Dios tiene un propósito para ti, todos estamos aquí por alguna razón, hay un plan mayor para ti. El impacto de la vida en los otros seres humanos también definiría que estás vivo, ¿no? Tú impactas en otros seres humanos y así sabrías que estás vivo, que tu vida tiene teóricamente un sentido. Entonces, de ahí la pregunta es, ¿la vida tiene un significado? Y si tiene un significado, ¿cuál es? Evidentemente, este significado no sería universal, dependería de cada persona. Y por eso es importante discernir que el propósito que podrías tú tener para la vida o la definición que para ti podría ser aceptable de qué es la vida y qué es estar vivo podría no ser similar al de otra persona. Entonces, si yo, por ejemplo, fuera una persona que soy sumamente, digo, y no lo soy, ¿verdad? Pero supongamos que yo soy una persona sumamente eufórica y alegre y dicharachero y demás, y platico con una persona que está sumida en una depresión severa, que no le encuentra un sentido más allá de lo espiritual, sino también hasta de lo filosófico a la vida, tratar de forzar mi concepto de la vida sobre esta persona va a ser totalmente errático, ¿no? No entraría jamás porque para esta persona la vida podría tener un significado distinto o no tenerlo. Que de hecho técnicamente esa es al final la conclusión filosófica de que es estar deprimido. Mientras que para la persona que experimenta un estado eufórico, la vida podría tener miles de significados, algunos con un gran trasfondo y otros sin un sentido muy claro. Pero al final, y ese es el punto importante, básicamente tenemos que entender para la persona para la cual se estaría planteando esta pregunta, qué entiende esa persona por estar vivo y cómo definiría el sentido de la vida. Ahora sí, vamos a las definiciones claves para empezar ahora sí a entrar al contexto. Cómo se está vivo, ¿no? Preguntábamos hace un momento. Y les planteaba el ejercicio de un paciente en estado vegetativo. Decíamos, por definición se entiende como estado vegetativo una persona cuyo sistema nervioso central ha dejado de funcionar parcial o totalmente, pero que por la gravedad del problema va a impedir una recuperación, una franca recuperación. Esto significa que la persona no va a poder regresar a la realidad, no va a poder estar consciente, de hecho ya no está consciente de su entorno, contexto y persona, y no lo va a volver a estar. De hecho, esta persona pierde funciones simpáticas, por ejemplo, como la función respiratoria o el movimiento muscular.
Estas personas se les llama en estado vegetativo porque de hecho sí están vivos porque sus otros órganos sí funcionan como son corazón, riñones, hígado y desde la definición fisiológica mientras haya órganos funcionales el paciente sigue vivo. Sin embargo, normalmente son incapaces de mantener una respiración constante que puede llevar a colapso de otros órganos, pero también son incapaces de hacer funciones básicas como alimentarse, estar consciente del entorno. Entonces, por eso se dice que están en una especie de estado vegetativo, una especie de limbo entre la vida y la muerte. El estado vegetativo de una persona se podría definir como un limbo entre la vida y la muerte. No puedes decir que están muertos porque hay órganos funcionales, pero no puedes decir que están vivos porque ya no van a estar conscientes nunca de su entorno y el proceso solamente va hacia el deterioro físico hasta que llegue el proceso de muerte. Este proceso de muerte puede ser corto o largo. Estas personas podrían vivir muchos años en ese estado. Entendamos, ya que tratamos que tratamos y no logramos llegar a nada con el tema de la vida, tratemos ahora de llegar a algo, entender qué es para nosotros la muerte. Bueno, igualmente revisando algunas definiciones, si nos vamos a la revisión de manuales de fisiología o de fisiopatología, se entiende como la muerte al fin de la vida. Si queremos la definición de la Real Academia, sería la cesación o término de la vida. Si nos vamos, por ejemplo, a las definiciones de los existencialistas, que esta es una rama filosófica, la muerte es una dimensión de la vida, la muerte es el acontecimiento esencial en la aventura humana. Para el Islam es la desintegración entre cuerpo, alma, ego e intelecto en planos paralelos y sincrónicos. O sea, tú no dejas de existir, pero ya no está todo en el mismo plano. Se supone que para el Islam todos nuestros cuatro apartados, ¿no? Que es cuerpo, la parte física, el alma, el ego, que es la parte consciente, sí consciente, y el intelecto, que es una parte cualitativa están juntos coexistiendo en el mismo plano, y la muerte se define como la separación de estos cuatro elementos hacia planos distintos. Para el budismo es la transición de una existencia a otra, y para el judaísmo se entiende que la vida es como un sueño y la muerte es el despertar de ese sueño en la realidad de su existencia. Este, Igualmente es bien difícil definir realmente el sentido de la muerte. Y digo, después de eso, claramente cada religión y cada teoría filosófica nos lleva a diferentes puntos. Algunas consideran que hay más vida después de, o que la vida es la misma, pero desde otro plano astral y demás. Y si nos vamos a la definición de la fisiología, el término de muerte significa que la vida ha terminado, además de que el cuerpo ha dejado de funcionar y bueno, para la fisiología no existe el alma, entonces ahí termina todo, ¿no? Termina tu proceso de existencia. Desde un sentido médico, ya desde una parte, desde un sentido fisiológico, la muerte se define como el fallo de los órganos vitales, es decir, corazón, cerebro, riñones, hígado y pulmones. Entendemos que si no tienes estos órganos, lo demás no va a funcionar, por ejemplo, músculos, intestino, la piel, etcétera. No sé, los eritrocitos, tu sistema inmunológico. Entonces, desde la parte fisiológica, podemos asumir que una persona muere cuando estos órganos han fallado. Por definición médica, cuando el sistema nervioso ha muerto, el paciente debe ser declarado como difunto a la espera de fallo multiorgánico. Entonces, y de hecho esto sí lo vemos hasta en las películas y series y demás, ¿no? Que cuando el primer órgano vital, por ejemplo corazón y cerebro fallan, entonces declara al paciente, y sabemos que muchos pacientes que han tenido fallo cardíaco y cerebral pueden todavía tener funcionamiento del riñón durante algunas horas. De hecho, incluso es el tiempo que se utiliza para hacer procesos como la donación de órganos, pero se entiende que cuando estos órganos han fallado, entonces la persona ha fallecido. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? No, no entiendo. Muy bien. Bueno, tratando de hacer una como desglose general de lo que hemos hablado hasta ahora, se puede definir, perdón,
se podría definir a la vida. La vida es que tus órganos funcionen o es que estés consciente de. Podríamos decir que ambas cosas. Si una persona carece del deseo, motivación y sentido de la vida, ¿realmente está vivo? De aquí nacen frases del romanticismo, ¿no? Como estoy muerto en vida porque no tengo un sentido y demás. Este, que bueno, literalmente estas frases aluden más a una persona con depresión que a alguien existencialista. Y entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos acerca del derecho a preservar la vida, también tendríamos que pensar en, y para la persona para la cual vamos a trabajar, preservar la vida va más allá de solamente preservar el funcionamiento orgánico, o también tendrá que ver el funcionamiento del sistema nervioso. Puede ser que no. Hay personas que por cuestiones culturales, religiosas o dogmáticas consideran que el estar vivo se limita a que sus órganos funcionen, y mientras tú no dejes que eso se muera, no importa cómo esté la parte emocional, existencial, nada más no dejes que sus órganos fallen. Y es totalmente correcto acorde a su ideología y se tiene que considerar y respetar ese principio. Bien, en materia de leyes y el código de ética, básicamente el código de ética y las leyes que aplican al área biomédica nos dicen que el profesional de la salud deberá hacer todo lo posible por preservar la vida y la dignidad del paciente. El profesional de la salud deberá respetar en todo momento el derecho a la libre decisión del paciente, informando siempre las ventajas y desventajas de cada elección. Es decir, el profesional de la salud tendrá que hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de preservar la vida del paciente, entendiendo siempre que la decisión del paciente respecto a su vida deberá primar en este principio. Les decía al inicio de la clase que la obligación, como ya lo repetimos en esta diapositiva, del profesional de la salud es preservar la vida. Ahora, y ahorita vamos a entrar a las definiciones, pero la eutanasia, por ejemplo, que es terminar con la vida antes de que el proceso de la enfermedad lo haga, técnicamente se contrapone desde la perspectiva ética con este derecho del paciente de la eutanasia. Pero teóricamente, desde un sentido filosófico, el, el negarle al paciente la eutanasia cuando él no considera que la vida deba continuar desde una perspectiva psicoemocional, pues también sería de cierta forma violentar el derecho del paciente a la libertad de decisión. Por eso es un tema bien polémico. Bien, las implicaciones legales en materia de la preservación de la vida o los documentos legales en materia de la protección a la vida son, primero, el consentimiento informado. Como sabemos, el consentimiento informado, y digo, no lo hemos revisado todavía a fondo, me parece que el siguiente tema, es un documento legal en el cual el profesional de la salud explica al paciente eh, cada tratamiento que se plantea realizarle, cuáles son las ventajas y los riesgos de ello, y que el paciente esté consciente de todo esto para que libremente tome la decisión sobre si desea o no desea realizárselo. Existe también el derecho del paciente de nombrar un albacea médico. Una pregunta, ¿entendemos qué es un albacea? No, no. Normalmente Es como, escuchamos, ¿sí? ah, perdón, es Adelante. como el encargado, bueno, yo creo, tengo la idea como que es el encargado de que si, por ejemplo, yo estoy enferma, llego a caer como en algún estado de coma, esta persona puede decidir por mí lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con mi cuerpo, ¿no? Más o menos. Am, el concepto de albacea viene de la parte de los testamentos, de las leyes testamentarias. Básicamente la albacea, si nos vamos primero al tema de dónde nace, ¿no? Que es del tema testamentario, es la persona que tú nombrarías al final de tu vida si no has logrado hacer un testamento. O sea, yo ya estoy muy grave como para hacer un testamento, para pensar y demás. Entonces voy a nombrar una albacea que se encargue de repartir mis bienes una vez que yo haya fallecido, porque no logré hacer mi testamento, pero sí logré nombrar a un albacea. Significa que le estoy dando el poder legal para que reparta mis bienes,
o para que resuelva controversias que podrían surgir de mi defunción ante un testamento incompleto o no bien específico. En la parte médica, la albacea es una persona que tú nombrarías para hacerse responsable de la toma de decisiones médicas sobre tu salud si la condición clínica te impide decidir de manera consciente y con total razonamiento sobre el entorno. Por ejemplo, podría ser que tú sufras de una enfermedad, digo, no, tú, ¿verdad? Tu paciente, que tu paciente sufra de una enfermedad que causa mucho dolor y el dolor le impida pensar de manera coherente. Entonces el albacea médico se nombra porque sabemos que tu paciente no va a ser capaz de tomar decisiones conscientes, entonces el albacea las va a tomar por él. O qué pasaría si el paciente fallece o si el paciente entrara en un estado comatoso, por ejemplo, y tuvieran que tomar decisiones médicas. El albacea es una persona que tú nombras para liberar a otras personas de tener que tomar esa decisión. Sabemos que legalmente, si por ejemplo yo cayera en coma, mi familiar directo inmediato es quien sería nombrado mi albacea por una cuestión legal automática. O sea, si yo estuviera casado, mi esposa. Si yo no estuviera casado, pero tengo hijos mayores de edad, serían mis hijos quienes tendrían que tomar la decisión. Si yo no estuviera casado y no tuviera hijos, o tuviera hijos pero fueran menores de edad, entonces mi mamá o mi papá tendrían que ser mis albaceas. Básicamente es mi familiar directo inmediato quien tendría que tomar esa decisión, salvo que esa persona rechace el albaceato y entonces se nombra al siguiente inmediato sucesivamente hasta encontrar a alguien que sea familiar directo lo más cercano posible y que entonces afronte las decisiones médicas sobre mi salud. Y este es un derecho de cada paciente. Y el tema, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver este tema dentro de la parte de la eutanasia, pero sí es importante. Está la renuncia a los tratamientos médicos o de resucitación, que es un derecho de cada paciente. Yo como paciente tengo el derecho de renunciar a ser atendido o a la resucitación o a que se me den más medicamentos o a que se me den ciertos tratamientos. Por ejemplo, yo tengo total derecho a negarme a cosas como, no sé, por ejemplo, en algunas religiones las transfusiones sanguíneas son algo que por una cuestión religiosa no se permite y entonces yo tengo el derecho como paciente de decir no quiero que esto se haga en mí. Yo no quiero que me hagan terapias de resucitación. Si me da un infarto, no quiero que me resuciten. Y si fallezco, quiero que así se deje, ¿no? Este, eres totalmente libre como paciente de tomar decisiones en relación a tu salud. Por supuesto que esto se tiene que hacer antes de que el evento suceda y en ese caso el profesional de la salud tiene la obligación de explicarte los contras de que tomes esa decisión. Está la liberación de responsabilidades médicas, por ejemplo, que forma parte del consentimiento informado. Este, te vamos a someter a un tratamiento que podría potencialmente ser peligroso, difícil, costoso y que aún así no encontremos beneficios en ello mismo. Entonces quiero que me tendrías que firmar una liberación de responsiva. Que básicamente estas liberaciones de responsiva hoy en día se firman en cualquier cosa, ¿no? Vamos, hasta si te avientas en el bungee te hacen firmar una responsiva, una liberación de responsabilidad, una exoneración de responsabilidades. Te subes a ¿cómo se llama? Un parachute, ¿no? En la playa y incluso ahí mismo. Esto se hace en el caso de que existiera algún riesgo. Bien, vámonos ahora hacia el tema central que es los cuidados paliativos y la eutanasia y el derecho a morir en paz. Empecemos por platicar con ustedes qué entienden ustedes por cuidado paliativo. Adelante. Son como, pues precisamente, ¿verdad? Cuidados para atenuar, algunas enfermedades, ¿no? Como, Ajá. ¿sí? Como para atenuar los síntomas, atenuar el dolor, no sé, así se me hace. Muy bien. ¿Quién más?
Son los cuidados que se tienen en pacientes en etapas terminales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, una pregunta interesante. ¿Los cuidados paliativos son una terapia? No, no, yo también creo que no. Ok. ¿Podríamos? Sí, adelante. Pues yo creería como que sí, ¿no? Porque esa palabra recuerdo que la hemos visto como en los de tratamientos con la dietoterapia y recuerdo que se dividen en dos, ¿no? Y una de esas palabras me suena como a esta que están mencionando, no sé si tenga algo que ver o no. ¿Cuál sería esa palabra? Era ay, palitativos o hay algo así, pero recuerdo que o sea, se supone que eso va relacionado con que por eso es dietoterapia o para, ay, ya me hice bolas. Ok. Bueno, No, no sé. se entiende como terapia a cualquier acción que tenga la finalidad de tratar un padecimiento. Eso es una terapia. O sea, si yo tengo una lesión y me dan fisioterapia, se supone que me la dan con la finalidad de tratar la lesión que yo tengo. Si yo, por ejemplo, tengo desnutrición y me dan una dietoterapia, tiene la finalidad de revertir mi desnutrición o de atender mi desnutrición. Desde esa perspectiva, los cuidados paliativos sí son una terapia, pero no para la enfermedad de base. Ahorita voy a llegar más centrado a esa parte. Por otro lado, quiero preguntarles qué entendemos por la eutanasia. A ver, Pues, Primero Adi, luego Saraí y después Katia. Pues es, por ejemplo, cuando ya se priva de la vida o sea, en cualquier término, por ejemplo, en un paciente vegetativo que ya, o sea, aún en ese estado está sufriendo, ya los doctores ya no dan posibilidades y los familiares deciden como que desconectarlo para como que parar el sufrimiento. Ok, muy bien. Ahora Saraí. pues es como cuando los pacientes tienen alguna enfermedad terminal y ya no quieren seguir pues el tratamiento, por ejemplo en cáncer, ya no quieren tener terapias y mejor quieren morir en paz. Muy bien. Y Katia. Sí, pues como es una, no sé, una práctica médica que tiene la intención de evitar que el paciente que ya no tiene cura, pues deje de sufrir. Muy bien. Ahora, sí, no veo quién levantó la mano, pero adelante. Yajaira, adelante. Pues yo lo que tengo entendido, eutanasia es cuando el paciente voluntariamente toma una decisión, pero a lo que entiendo es que primeramente se le explica, por ejemplo, el doctor o el que atiende se le explica los pros y los contras, ¿no? Pero él ya decide que es mejor tomar esa decisión. Muy bien. Ahora, les voy a hacer una pregunta bien interesante. ¿Eutanasia es igual a suicidio? Adelante. Pues sí, porque aún sigue vivo y es como decir, está acabando prácticamente con su vida. Ok. Y creo que alguien más había levantado la mano. Katia y Yajaira. Vamos con Katia y después con Yajaira. No, no, yo creo que no es lo mismo. Eutanasia, el paciente ya no está consciente de su situación y en el suicidio, pues sí, es lo que veo la diferencia. Muy bien. Y Yajaira, adelante. Se podría llegar a pensar que sí podría ser como un tipo de suicidio, pero viendo las circunstancias, ellos prefieren hacer eso porque ya no quieren estar sufriendo, entonces
no es tanto como un suicidio. Yo opino, bueno, pienso que sí pudiera ser como un suicidio, porque al final de cuentas quien está tomando la decisión es la persona que va a perecer. La diferencia es que en el suicidio lo realizan autónomo y ya en la eutanasia lo realiza pues alguien más. Bien, ese es un punto bien importante. Si hay una diferencia entre eutanasia y suicidio, ahorita la vamos a tratar de definir. Ahora, vamos a hablar primero de cuidados paliativos. Estas preguntas serán interesantes para contextualizar cómo la conciben ustedes. Pero, bueno, de antemano vale la pena decir que tanto en los cuidados paliativos como en la eutanasia hay un debate ético y moral, recordando que moral y ética no son exactamente igual, aunque una tiene que ver con la otra. Para muchas formas de pensamiento que pueden estar ligadas, por ejemplo, al contexto religioso, cultural y demás, los cuidados paliativos pueden tanto ser favorables y una buena opción como pueden ser desfavorables. Por ejemplo, para algunas religiones igualmente los cuidados paliativos pueden involucrar procesos, no sé, por ejemplo como transfusiones sanguíneas, y entonces se podría considerar que las formas de cuidado paliativo podrían violar el proceso de transición de la vida, asimismo como otras religiones y otras formas de pensamiento. Para, para otras culturas y religiones, el cuidado paliativo es la vía de elección inmediata para una persona que está padeciendo de una enfermedad grave y terminal, porque la otra alternativa, que es la eutanasia, es francamente impensable, ¿no? En algunos contextos culturales. Entonces es importante porque el debate es muy amplio, muy, muy amplio. De antemano podemos definir, bueno, y no se diga con la eutanasia, ¿no? Ahorita vamos a hablar acerca de esta parte. Pero quedándonos en el concepto de cuidados paliativos, se dice que los cuidados paliativos forman parte de un tratamiento integral para el cuidado de las molestias, los síntomas y el estrés de toda enfermedad grave. No reemplazan el tratamiento primario, sino que contribuyen al tratamiento primario que se recibe. Su meta es evitarle y aliviarle el sufrimiento y mejorar la calidad de vida del paciente. Ojo con eso porque decíamos, el cuidado paliativo se implementa cuando no hay una terapia que pueda solucionar el padecimiento del paciente o como una medida complementaria del tratamiento primario, porque lo podría haber. El cuidado paliativo básicamente es cualquier método terapéutico que busca aliviar el dolor y el sufrimiento, sea cual sea. Técnicamente, si somos bien estrictos con la definición, básicamente cualquier cosa que tú hagas para aliviar un síntoma es una forma de cuidado paliativo, técnicamente, si nos vamos bien estrictos a la definición. O sea, si tú padeces de gastritis y te tomas un omeprazol, digo, sabemos que el omeprazol no es una cura para la gastritis. La cura para la gastritis, de hecho, no hay como tal. Hay tratamientos para disminuir las molestias y mejorar el funcionamiento intestinal, ¿no? Dieta, ejercicio, fibra y demás. Pero el omeprazol no es una cura para la gastritis, es una cura para los síntomas como la acidez. Entonces, técnicamente, cuando tú tomas un omeprazol para la gastritis, estás utilizando una medida paliativa. Si tú te tomas un analgésico porque te duele la cabeza, es un cuidado paliativo. Por supuesto que estás hablando de cuidados paliativos a pequeña escala. Me duele la cabeza hoy porque, no sé, sufro de migraña. Entonces, estás en cuidados paliativos. Este, yo, no sé, tengo una paciente embarazada que experimenta náuseas y le damos un medicamento que le ayuda a contrarrestarlas. Mi paciente embarazada está en cuidados paliativos. Entonces los cuidados paliativos son aquello que se utiliza para aliviar los síntomas, pero no está enfocado en el tratamiento que cura el padecimiento de base. Insisto en la idea de que tú puedes implementar cuidados paliativos en un paciente terminal, pero por definición también en pacientes no terminales se aplican cuidados paliativos. Básicamente se usan en padecimientos que generan mucha sintomatología y que es difícil aliviarla aún a pesar de que haya un tratamiento de base, un tratamiento primario. El objetivo de los cuidados paliativos es tratar los síntomas como dolor, dificultad para respirar, las náuseas o demás.
recibir cuidados paliativos no implica necesariamente que se esté muriendo, por lo que decíamos hace un momento. O sea, yo, por ejemplo, podría padecer de gastritis crónica y siempre voy a padecer gastritis. Una vez que ya tienes gastritis, eso siempre se padece. Pero yo puedo recibir medicamentos para los síntomas. Yo no sé, mi paciente está embarazada y tiene muchas náuseas y dolor de cabeza. Se le pueden prescribir medicamentos que no se contrapongan contra su embarazo para aliviar las náuseas y el dolor de cabeza, y entonces mi paciente no está muriendo, pero sí puede recibir cuidados paliativos. Este es un punto bien delicado porque cuando encontramos a pacientes que por cuestiones dogmáticas, culturales o religiosas tienen puntos en contra de los cuidados paliativos, sí se les tiene que explicar. Es que mira, tú estás en cuidados paliativos desde que te damos un analgésico. Entonces, si tú estás en desacuerdo de cuidados paliativos, quiero que sepas que también eso es un cuidado paliativo y por supuesto que se respeta tu derecho, pero es importante que lo sepas para que tomes una decisión más consciente con toda la información disponible. De hecho, no decírtelo sería un principio de violación bioética. Hay muchas formas de cuidados paliativos, desde analgésicos, antidepresivos, ansiolíticos, placebos, terapias alternativas, de las cuales hay miles. Por mencionar algunas les puse el CBD, los hongos alucinógenos, la hipnosis, la musicoterapia, aromaterapia, etcétera. El soporte nutricional podría ser también una forma de cuidado paliativo, por ejemplo la nutrición enteral o la parenteral. Entonces hay muchas formas de cuidados paliativos, muchas formas de cuidados paliativos. este, Al final el cuidado paliativo es cualquier cosa que hacemos para aliviarle síntomas a un paciente, indistintamente de si podemos o no podemos tratar a su enfermedad. Por supuesto que donde más se implementarían los cuidados paliativos es en el caso de las enfermedades graves. Llámese desde, no sé, por ejemplo, cáncer, un paciente en sepsis, etcétera, ¿no? Situaciones que podrían ser más graves. Ahora, el tema con los cuidados paliativos, el gran debate ético es que estos pueden oponerse a la cultura religiosa, tradiciones ancestrales, como decíamos, o el pensamiento del paciente. Por ejemplo, el uso del CBD para un paciente católico técnicamente es algo que se contrapone, y decirle al paciente es que mira, tú ya generaste resistencia a los analgésicos, que puede pasar. Por ejemplo, hay pacientes con lesiones de columna que, digo, es que el uso de analgésicos también tiene otros riesgos, ¿no? Usar analgésicos puede causar úlceras, puede causar adicción y demás. Entonces, decirle a un paciente que va, por ejemplo, un paciente con una lesión de columna, que son muy comunes, decirles que mira, tú experimentas mucho dolor y darte muchos analgésicos no necesariamente es algo positivo para ti. Entonces hay alternativas, por ejemplo, ¿qué te parecería el uso de CBD o de marihuana, pues? Pero este tema podría contraponerse contra los principios morales del paciente, por eso es importante considerarlo. O por ejemplo las transfusiones para pacientes de religiones como los testigos de Jehová, que también se contrapone contra un principio religioso. En el caso y pasamos de aquí del tema de los cuidados paliativos a la eutanasia. Bien, la eutanasia es la intervención aceptada voluntariamente por el paciente y realizada por profesionales médicos que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar el sufrimiento y el dolor innecesario. Ojo con esa definición. La eutanasia es acelerar de manera voluntaria por el paciente su proceso de muerte para evitarle el proceso de sufrimiento y dolor. Ojo con eso, porque la eutanasia no solamente se puede aplicar cuando el paciente ya está sufriendo, sino antes de que sufra. Por ejemplo, yo tengo un paciente que padece de cáncer pancreático. El cáncer pancreático no tiene cura y su proceso es muy agresivo, es doloroso, es molesto, es incómodo, produce demasiados síntomas, es verdaderamente tal vez el cáncer pancreático es el cáncer más agresivo que existe. Mi paciente es diagnosticado por cáncer pancreático, es un hecho que no hay cura para el cáncer pancreático, entonces el paciente bien podría elegir la eutanasia desde hoy. Y es que yo no quiero experimentar, mi paciente en este caso, mi paciente no quiere experimentar todo el proceso
que él ya supo cómo es y demás, así que él elige la eutanasia aunque aún no esté sufriendo. Este, hay varios tipos de eutanasia, porque de pronto se entiende, se piensa que la eutanasia es ponerle algo al paciente que lo mate en el momento y no necesariamente. Podemos definirlos o podemos agruparlos en tres. Está la eutanasia activa, también llamada eutanasia positiva, que es eutanasia por acción. O sea, cuando el profesional de la salud le administra una sustancia letal al paciente para terminar con su vida. Por ejemplo, como las sustancias letales que se pueden utilizar en sujetos que han sido condenados a muerte en países como Estados Unidos, que por supuesto que no es como de pronto se ven en las películas, ¿no? Que los matan agresivamente y sufren. No, de hecho el paciente literalmente no siente nada malo. La idea es que el paciente fallezca en condiciones totalmente indoloras, en un espacio de total relajación y demás. Está la eutanasia pasiva o llamada negativa, que es eutanasia por omisión. Es cuando hay abstención del uso de o el retiro de terapias para el tratamiento del paciente. Por ejemplo, no sé, decirle a mi paciente, es que si te ponemos no sé, en bypass, o si ponemos al paciente en bypass, podría sobrevivir. Sí, pero no va a revertir, ¿verdad? No. Entonces ya no quiero que lo hagan, mejor dejemos que el paciente termine el proceso de fallecimiento, y eso también ya se considera eutanasia, permitir que la enfermedad mate al paciente sin utilizar terapias que retrasen ese proceso. Y está la eutanasia directa, que es la acción u omisión perdón, es la acción y omisión, es cuando la acción y la omisión intentan la muerte del paciente. Ahora, la eutanasia solo puede ser solicitada y autorizada por el paciente que experimenta la enfermedad. Ningún familiar o representante médico puede hacerlo. O sea, el paciente que ya está en situación terminal sí puede optar por la eutanasia, pero incluso un paciente, por ejemplo, que cayó en estado comatoso o un paciente que cayó en estado vegetativo, ya no podría el representante médico decir, pues vamos a la eutanasia, porque ya no se puede. La eutanasia es una decisión del paciente. Y entonces, si mi paciente entró en estado vegetativo y no dejó indicaciones de optar por la eutanasia, si eso pasaba, no hay de otra. El paciente se tiene que ayudar a preservar la vida hasta que la vida dé, pero ya no podrá nadie pedir que la muerte pasiva, ¿no? Que es la eutanasia como tal. Se dice que la eutanasia debe ser una decisión libre y muy importante esta segunda palabra, sostenida en el tiempo. La eutanasia no funciona así como de, pues hoy me siento bien mal, hoy quiero optar por la eutanasia y mañana ya está. No, la eutanasia es un proceso que el paciente solicita. Los protocolos marcan darle un proceso, un tiempo de espera al paciente para tomar la decisión. Durante este proceso tendrá que ir a terapia psicológica, recibir más asesoría médica para entender todo su padecimiento, y y se tendrá que hacer una indagatoria con los familiares directos para estar seguros de que no hay nada que esté llevando al paciente, que esté forzando al paciente a tomar esa decisión. Entonces el paciente, por ejemplo, podría decirme hoy, ¿sabes qué? Pues yo ya me siento mal y ya me quedó claro que no voy a mejorar, entonces quiero la eutanasia. Ok, evidentemente ahorita no se puede autorizar en este momento, el proceso es el siguiente. Vamos a darte un espacio de 2 semanas, 3 semanas, un mes, y entonces vamos a tener una revisión, no sé, cada 5 días, para platicar nuevamente de cómo te sientes, pero en ese proceso quiero que veas al psicólogo, al trabajador social. Queremos platicar con tus familiares para estar y garantizar que tu decisión, además de que es totalmente libre, también ha sido completamente considerada. Y entonces ahora sí podemos autorizar a la eutanasia. No es un proceso que sea así nada más, ¿verdad? De pronto también se tiene esa idea por las películas igualmente de, no, la eutanasia es que el paciente hoy se quiso matar y ya está. No es así. Bien, hay muchos países donde la eutanasia es legal. Ejemplos de ellos son Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda, Australia. En México la eutanasia es legal en ciertas entidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, en Coahuila, Aguascalientes, Guerrero, Nayarit, Colima, Oaxaca, Sonora, Yucatán y Tlaxcala, si es que Tlaxcala sí existiera. En todos estos lugares la eutanasia es totalmente legal.
Que después hay que considerar otros aspectos, porque el hecho de que si haya un área legal para la eutanasia no significa que realmente haya protocolización de la eutanasia en los centros de salud, y es diferente. Por poner un ejemplo, si no me equivoco, en el IMSS no hay un protocolo de eutanasia. Entonces, si tú eres paciente IMSS en Aguascalientes, podría ser que no te permitan optar por la eutanasia en esa entidad, porque a pesar de que en el estado es legal, porque IMSS no tiene un protocolo de eutanasia. Ese es un detalle bien importante. Ahora, como ya lo habíamos mencionado, existen muchos argumentos a favor y en contra de ambas cosas, tanto de la eutanasia como de los cuidados paliativos. Voy a mencionar primero algunos argumentos en contra y algunos a favor, y después haremos una reflexión ya para cerrar. Dentro de los argumentos en contra están los principios religiosos. Por supuesto que muchas religiones definitiva y categóricamente se oponen a la eutanasia. Es que no todas las enfermedades son dolorosas. Bueno, ese es un argumento en contra, ¿no? ¿Por qué no permitir la eutanasia? Porque no todas las enfermedades en realidad son dolorosas o humillantes. O sea, hay enfermedades que para muchas personas no deberían permitir la eutanasia, puesto que no causan el dolor o la pérdida de la calidad de vida, como para que se opte por esto. Ejemplo, la depresión. este para muchas personas que están en contra de la eutanasia, estar deprimido no sería un motivo suficiente para optar por la eutanasia, puesto que no hay dolor físico y la calidad de vida podría no perderse. Después vamos a hablar acerca bueno, de una vez. De hecho aquí, y por eso era importante contextualizar todo este principio de qué es la vida y cuál es el sentido de ella y demás, porque si bien es cierto, una persona con depresión podría no experimentar dolor físico como una persona, por ejemplo, con cáncer pancreático o colorectal, el dolor emocional sí puede ocasionar este malestar físico. Un punto bien importante es que al cuidar los derechos del paciente hay una doble moral, porque las leyes para cuidar a los derechos del paciente nos dicen que todas las enfermedades son graves, puesto que para cada paciente su enfermedad es la más grave del mundo. O sea, para mi paciente con cáncer pancreático su enfermedad es la más grave del mundo. Asimismo, para mi paciente con enfermedad renal su enfermedad es la más grave del mundo. Para mi paciente con obesidad su obesidad es la más grave del mundo. Y para mi paciente con depresión su depresión es lo más grave que hay en el mundo. Y si nosotros queremos garantizar los derechos humanos y la buena práctica médica, deberíamos estar de acuerdo con ese concepto. Entonces, un debate de la doble moral en el tema de la eutanasia es que si nosotros abrimos la ventana de la eutanasia, así como se le podría permitir a un paciente, por ejemplo, con cáncer terminal, con cáncer en etapa terminal, también un paciente con una depresión severa tendría que permitírsele, porque para él su depresión podría ser al mismo nivel de grave que el cáncer terminal para otro paciente, entendiendo que para cada persona su situación es la más grave del planeta, y tiene razón en ese sentido. Otro argumento en contra de la eutanasia es que existen métodos médicos para calmar el dolor y acompañar a la muerte natural, cuidados paliativos. O sea, no es necesario que te quites la vida, porque hoy en día las ciencias médicas han avanzado mucho y hay formas de que no sufras a pesar de que sabes que vas a fallecer. La prohibición legal del suicidio. Hay que recordar que en muchos países, en México, el suicidio está prohibido. Y por eso, desde la perspectiva legal, y también por eso le asociamos la pregunta, hay que diferenciar qué es el suicidio de qué es la eutanasia. Se dice que a la eutanasia se le llama método por piedad, método de la piedad, mientras que el suicidio se considera como un método autólogo de muerte. Entonces, la eutanasia la practica un profesional de la salud bajo condiciones de cuidado médico. El suicidio es el que ejerce el propio paciente sobre sí mismo. Es bien diferente la eutanasia al suicidio desde ese sentido. El paciente elige el método por el cual quiere quitarse la vida en el suicidio, mientras que en la eutanasia el profesional de la salud garantiza que el proceso de muerte sea respetando todo el principio de la dignidad humana, más aparte que sea totalmente indoloro y en condiciones totalmente correctas. Ahora, la eutanasia desde el punto de vista entonces ético y legal, técnicamente, no legal, perdón, desde el punto de vista ético es incompatible con la práctica médica, eso es un hecho.
pero desde la perspectiva moral y desde la perspectiva legal va compaginado, porque el garantizar la vida humana y la dignidad de ella también es parte de la ética médica, y un paciente que ya no considera que su vida tiene los principios de la dignidad humana, entonces técnicamente no estamos garantizando este principio de lo que es la vida desde la perspectiva que podría ser moral. Los argumentos a favor de la eutanasia es, primero, permitir al paciente poner término al sufrimiento innecesario y desagradable que no le permita llevar una vida digna sin dolor y agonía. Garantizar la libertad del ser humano a decidir sobre su propia vida. Y bueno, ya para concluir con esta parte, una reflexión importante sería esta. Hay que entender que la eutanasia debería ser un derecho del paciente. Hay que entender que no se puede esgrimir sobre el pensamiento de los demás, porque yo como ser humano tengo libertad de pensamiento, y si para mí, ya sea por cuestiones religiosas, por cuestiones culturales o demás, la eutanasia no es algo humanamente aceptable, también se me debe de considerar dentro del debate de si debería o no debería legalizarse, implementarse y demás. Por supuesto que cuando nosotros hablamos de estos temas es importante decir que tú deberías de tener la libertad de tomar las decisiones que tú quieras tomar respecto a tu vida. El paciente tiene que tener esas libertades. Sin embargo, no se puede nada más esgrimir sobre o a pesar de la voluntad de la población. Por eso es un tema de debate importante. No quiero arriesgarme a preguntarles si están a favor o en contra de la eutanasia y de los cuidados paliativos, porque evidentemente cada quien tendrá su punto de vista, algunas estarán a favor y algunas en contra, pero tu punto de vista es totalmente correcto desde la perspectiva en la cual tú existes. Si para tu entorno, ya sea por una perspectiva religiosa, cultural o de formación de valores, la eutanasia es incorrecta y es algo que no debería ser, estás totalmente en lo correcto. Y si para ti desde tu formación, ya sea religiosa, cultural o el contexto en el que te desarrollas, la eutanasia es un derecho que debería garantizarse y que debería legalizarse para permitirse, también estás totalmente en lo correcto desde tu particular ángulo de vista. Vale la pena decir que, por ejemplo, algunas personas que están totalmente en contra de principios o de tratamientos como la eutanasia o los cuidados paliativos, normalmente están basados en el derecho en la obligación del ser humano a preservar la vida. Se caen algunos errores comunes, por ejemplo, no sé, tachar a la eutanasia de asesinato o de suicidio o demás, que ese sí es un error de contextualización, puesto que vemos que no es eso exactamente, que sí hay una línea bien marcada entre lo que sería un suicidio y la eutanasia, o un asesinato y ayudar al paciente a poner fin a su vida, pero se tiene que y no se puede dejar de considerar pues entonces estos puntos de vista, ¿no? Desde la perspectiva de los que están a favor de la eutanasia y demás, también tienen totalmente razón en la idea de yo debería de tener la libertad de hacer con mi vida lo que yo quisiera. Por ahí escuché hace poco una argumentación de una persona que me pareció en un principio simplista, pero después más profunda de lo que parecía al inicio. Esta persona, en un debate acerca de la legalización de la eutanasia en un país diferente a México, por supuesto, decía, es como si alguna de ustedes personas que están aquí en esta reunión a la fuerza me llevara, no sé, me vendara los ojos, me tapara los oídos y me subiera en una camioneta, y de pronto cuando me quita todo estoy en una, no sé, estoy en una tienda en la cual yo no quería estar. Yo tendría que tener total libertad de irme si yo no quiero estar ahí. Y esta persona decía, bueno, en la vida es igual. Si yo no pedí estar en esta vida y yo deliberadamente decido que ya no quiero estar por la razón que yo considere, ¿quién tiene el derecho a negarme ese derecho a mí mismo? Y de cierta forma su reflexión parece simplista, parece muy alejada un concepto del otro,
Pero ya si lo contextualizamos desde un sentido filosófico, la libertad de derechos es algo que no se le podría y no se le debería de negar a ninguna persona. Y así como existe el derecho a la vida, ¿por qué tendría que negarse el derecho, por ejemplo, a la muerte, ¿no? Si queremos ser pro derechos humanos. Así como, por ejemplo, tú tienes total derecho a un pensamiento en cuestión de géneros, o sea, las personas no tendríamos por qué negarle el derecho a una persona, por ejemplo, a ser homosexual o transexual o demás, tampoco tendríamos por qué negarle su derecho a no serlo. Y así mismo, ¿no? Entonces, por eso es importante el debate, porque cuando hablamos acerca de negar el derecho a la eutanasia, técnicamente estamos violando un derecho. ¿Y qué línea marca la diferencia entre negar ese derecho contra algún otro derecho, por más pequeño que podría ser? Ese es el tema con esto. Desde un particular punto de vista, y este es mi pensamiento propio, creo que los derechos humanos deberían estar legalizados en su plenitud, porque nadie tiene el derecho moral de negarte el poder hacer algo en la vida. Y sin embargo, pues bueno, por supuesto que esto no implica que tú vayas a hacerlo, ¿no? Creo yo que para las garantías de los derechos humanos son: si yo quisiera drogarme, yo tendría que poder tener el derecho legal de hacerlo. Si yo quisiera practicar la eutanasia, yo tendría que tener el derecho legal de hacerlo. Si yo quisiera ser homosexual, tendría que poder tener el derecho legal de serlo, porque eso sería entonces garantizar mis derechos humanos. Sin embargo, por supuesto que que estos derechos tienen que entrar en un marco legal para evitar que se caiga en malas prácticas y demás, que es algo que lamentablemente ha pasado en la historia de la humanidad. Y entonces el debate es muy amplio, como podemos observarlo, ¿no? Hay argumentos a favor y argumentos en contra, pero al final creo que el punto clave es el respeto a los derechos humanos. Y con eso terminaríamos por hoy, no sin antes preguntarles a ustedes qué opinan de esto. Adelante. Pues es un tema muy extenso porque, como dices, puede entrar en un debate porque hay unas personas que lo pueden llegar a ver como que se está suicidando, pero hay otras personas que dirían, pues está haciendo más ameno su dolor. Muy bien. Y también alguien más levantó la mano, pero ya se me perdió. Fui yo, Adelante. Katia. Sí es un tema bien interesante, en el que da para mucho, yo creo muchas horas y analizarlo desde muchas perspectivas. Pero a mí me gusta estos conceptos y todo lo que vimos, porque pues a veces uno tiene una idea y resulta que la verdad es diferente, ¿no? O sea, la verdad de acuerdo a las definiciones de organismos o de personas expertas en el área, pues es lo que vale, ¿no? Y no lo que uno piensa o lo que uno cree. Entonces, a mí me aclara muchos conceptos y sí es complicado entrar en estos temas porque desde los valores, los principios, nuestra educación, pues tenemos cada quien nuestros propios lentes a través de los cuales vemos nuestra realidad. Está súper interesante. Sí, podríamos estar aquí horas, toda la noche. Sí, aunque me gustaría agregar a lo que decías, que de hecho sí es importante lo que piensas, muy muy importante, más allá de las definiciones, porque digo, al final las definiciones solo nos dicen cómo es, pero después el que piensa cada persona al respecto es en realidad lo que nos tiene aquí. Entonces yo puedo explicar qué es la eutanasia, pero después si estamos de acuerdo o no con ella, ese es el punto clave. ¿Quién más quiere participar? No, muy bien. Andrea, adelante. Pues que yo también creo que es un tema que da para muchísimo tiempo, o sea, podríamos estar debatiendo horas y horas, y creo que es más que nada, así como se menciona, de respetar los derechos a la vida, pero sí es como algo, pues, como que a mí sí me gusta mucho, y más porque
pues ya saben todas que a mí me encanta alegar y decir un montón de cosas, pero como que sí, o sea, este me hace un tema súper interesante, al igual que, no sé si se vaya a tocar en algún momento, pero el tema del aborto, y esto a mí se me hace súper interesante porque sí es como que decir de que cada quien tiene como el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida, pero también es como respetando los límites que se tengan que, o sea, que haya, y entra también el tema de las religiones, de lo que piensa, porque no todas las religiones piensan lo mismo. Es muy diferente el concepto de vida en una religión a otra, como nos enseñaste en algunos conceptos, y pues se me hace como muy padre. O sea, si me ven hablar de más, pues ya saben por qué es. Muy bien. Muchas gracias. Entonces es un tema bien complejo. Hay que seguirlo revisando después, al igual que otros temas, y como temas como el aborto y demás, que después trabajaremos. Pero por hoy terminamos, entonces con eso cerramos la clase.